Dios les bendiga en esta tarde. Dios les bendiga a todos y cada uno. Nuevamente agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da de estar aquí compartiendo la palabra poderosa del Señor. Es un privilegio realmente poder eh, servir a Dios como instrumento para que podamos llevar el mensaje poderoso de la palabra. Y en esta tarde, pues no va a ser la excepción. Sabemos que Dios va a hablar de una manera muy especial a nuestras vidas. Quiero en esta hora agradecer a todos y a cada uno de aquellos que están ya de alguna forma conectándose en esta tarde para gozarse juntamente con nosotros, y todos aquellos que se irán conectando también. Pedimos a Dios pues que sea Él el que tome el control de todo en estos minutos que vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a orar en esta hora para poner en las manos del Señor esta palabra. Señor bendito, te damos gracias, Dios misericordioso, en este momento, Señor, que nuevamente nos concedes la oportunidad de poder estar en este canal, en este medio, Señor, compartiendo tu palabra. Yo te ruego, mi Señor poderoso, que hasta hoy, Señor, sé que tú has hecho cosas grandes, sé que tu mano poderosa, Señor, se ha estado moviendo de una manera muy especial en todos en todos y en cada uno de aquellos, mi Señor, que ponen su fe, su confianza en ti, mi Señor. Estos tiempos son tiempos difíciles, tiempos de temor para muchos, pero nosotros que confiamos en ti, mi Señor, estamos confiados y estamos seguros, mi Señor, de que tu mano de poder nos seguirá sosteniendo y nos seguirá guardando todos los días, así como lo dice tu palabra, hasta el fin del mundo. Señor, en este momento, pues, tú seas tomando el control de todo, y cuanto en estos minutos podamos llegar a los corazones, a cada uno de mis hermanos que en esta tarde se están conectando. Mira, Señor, en tus manos yo dejo esta tu palabra, un mensaje poderoso, un mensaje que de alguna manera llamará la atención el tema del mensaje, pero conforme el desarrollo del mismo, tú, Señor, estarás hablando en nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pues muy bien. Quiero en esta hora dar una lectura de la palabra, precisamente eh, el tema del cual en esta tarde hablaré, que refiere a un hombre, al padre de la fe, el cual así lo titula la palabra. En esta tarde quiero hablar de Génesis capítulo 12 en cuanto al llamado de Abraham. Y dice la palabra del Señor precisamente aquí en el capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová.
Gloria al Señor. Es muy importante reparar en este pasaje que he leído, porque precisamente de aquí es que se desprende el mensaje de esta tarde. Hablando un poquito de historia en cuanto a esto, vemos que por allá en el año de 1921 antes de Cristo, Dios le dijo a Abraham estas palabras: sal de tu tierra y de tu parentela. 1921 antes de Cristo. Precisamente Abraham, que significa padre de multitud, era este hijo de Taré, hijo de Nacor, y Nacor, hijo de Serug. Unas genealogías que nos llevan precisamente hasta Noé mismo. Esta genealogía precisamente que difiere de la familia abrámica, precisamente va a parar precisamente allí en uno de los hijos de Noé, Sem, que es que de ahí se desprende esta genealogía de Abraham. En cuanto a los hijos de Noé, vemos que es muy importante también en este aspecto mencionarlos, porque precisamente es de esta genealogía, ¿verdad? Que los hijos de Noé en algún momento, históricamente mencionándolo, hablando de esto, fueron precisamente los hijos de Noé que en algún momento compartieron la palabra con Abraham, y fue es que de ahí que Abraham desde muy pequeño, desde niño tal vez, él abrazó la fe del Señor y empezó a amar a Dios, empezó a tener respeto por Dios y de alguna forma a tener temor de Dios. Entonces, los hijos de Noé, como bien muchos de ustedes lo saben, Noé vivió 950 años. Sem, que fue el hijo mayor de Noé, es de aquí que se desprende la raza judía, y su nombre precisamente significa nombre. Esto significa Sem, nombre. Se cree que vivió más o menos unos 500 años. Se cree que por allí anduvo la vida de Sem. Cam, que fue el segundo hijo de Noé, cuyo significado es caliente. Este es el significado de Cam. Y de alguna forma de él descienden los cusitas, que viene siendo la raza negra, los cusitas. También de ahí es que se derivan los egipcios y los cananeos, precisamente de Cam, el segundo hijo de Noé. Y Jafet, que es el tercero, el menor, el tercer hijo de Noé, cuyo significado es que él tenga espacio. Ese es el significado de Jafet, que él tenga espacio. Ese es lo que significa. De él precisamente descienden los indoeuropeos, ¿sí? Entonces, vamos al mensaje en esta tarde. Un mensaje que he titulado ¿un altar o un basurero? Ya en el desarrollo del mismo usted verá el por qué le he puesto por tema a este mensaje un altar o un basurero. Abraham fue el primer patriarca hebreo. Su familia era idólatra a más no poder. Esto usted lo puede comprobar en Josué capítulo 24, versículo 2. Ahí usted puede comprobar esto que le estoy diciendo. Un altar, un basurero. Quiero titular este tema y quiero decirle en esta tarde que Satanás nos llama al basurero, mas Dios nos llama a su altar. Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y apártate de tu parentela, de la casa de tu padre. Yo me voy a encargar, le dijo Jehová, de mostrarte la tierra, la cual voy a darle a ti y a todos tus descendientes. Y haré de ti una nación grande, y a ti te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Y vaya que hasta el nombre mismo de Abraham, ¿verdad? Fue engrandecido. Recuerde que su nombre original era Abraham, y Dios lo engrandeció llamándole Abraham, padre de la fe, y cuyo nombre original era padre de justicia. Y bueno, da la impresión de que Abraham la mayor parte de su tiempo lo dedicó a edificar altares. Cuando una persona ama a Dios, cuando una persona de alguna manera, de alguna forma siente amor por la obra de Dios, de alguna manera trata de siempre involucrarse en las cosas de Dios, cada día, no importa el día que sea, no importa las fechas que sean, el hombre, el ser humano que ama a Dios, siempre procura estar en comunicación, con una relación, eh, una relación continua cada día en la presencia del Señor. Por eso es que da esta impresión, ¿verdad? Acorde a la lectura que leíamos precisamente, vemos ahí en el capítulo 12, versículo 7, leíamos que cuando Jehová aparece a Abraham en Siquem, ahí Abraham le edifica altar. Luego Abraham se va, se va de ahí a un monte, como bien leíamos hace un momento, teniendo al occidente a Betel y ahí al oriente, ¿sí? Ahí era también un pueblo. Entonces Betel estaba al occidente y ahí estaba al oriente, volviendo nuevamente Abraham a edificar altar a Jehová. De manera que Abraham se encontraba en medio de Betel y como usted tal vez ya lo sabe, Betel significa casa, casa de Dios. Y se encontraba, como dije, entre Betel y ahí significa basurero. Por eso es el tema del mensaje de esta tarde, un altar o un basurero. No es difícil comprender que altar refiere a cielo y basurero refiere a infierno. Altar refiere a santidad y basurero a pecado. Como hemos de ver, Dios nos ha concedido un altar para que permanezcamos en él, en su presencia. ¿Sí? Esto es lo grandioso de nuestro Dios, que donde quiera nosotros le busquemos, ahí le encontramos. Donde quiera le invoquemos, ahí el Señor nos escucha. Y donde quiera que nosotros miremos, ahí Dios, ahí está. Entonces, quien permanece en su presencia morará siempre bajo su sombra, convirtiendo así siempre en grandes bendiciones para todo aquel que le busca, para todo aquel que le invoca, para todo aquel que tiene su confianza y su fe puesta en el Señor. Entonces, vemos en esta tarde un tema muy importante y estoy seguro que Dios le está bendiciendo ya desde este momento. En el capítulo 7, pero del libro de Josué, ahí podemos nosotros encontrar una historia triste, una historia realmente aterradora, porque ahí vemos a un hombre, padre de familia, cuyo nombre es Acán, que significa problema. El nombre de Acán, esto significa problema. Y pues vemos aquí, ¿verdad? En este capítulo del libro de Josué, el capítulo 7, que este hombre se alejó del altar para dirigirse al basurero. Cometió un gran pecado. Fue y tomó el anatema. Y las consecuencias fueron terribles. No solamente para él, no solamente él murió, sino también toda su familia. Ella fue apedreada también, juntamente con todos sus bienes. ¿Qué necesidad tenía este hombre de esto? ¿Qué necesidad tenía de dejar el altar para dirigirse a lo que le traería esta maldición tan terrible? ¿Qué necesidad?
¿Para qué tomar algo que en vez de bendición le traerá maldición? Tengamos cuidado en esto. Por algo, estos ejemplos, estas historias están plasmadas en la palabra. El Espíritu Santo nos habla y de alguna manera nos hace saber a nosotros que no es conveniente dejar el altar, no es conveniente dejar las cosas de Dios por las cosas que nos traerán maldición, dolor, tristeza, destrucción. Ur significa horno de fuego. Y esta ciudad era la antigua ciudad en la Baja Mesopotamia. Fue aquí precisamente donde nació Abraham. Allí en Hechos 7:2 usted puede encontrar esto. De aquí le ordenó Jehová que saliera hacia Canaán. Y Canaán significa tierra prometida. Esto lo podemos ver en Génesis 15:8. Tierra prometida. Infinidad de gente con privilegios inmerecidos han caminado hacia el basurero cometiendo el grave error de volver allá. Y digo volver allá porque allá nos encontrábamos cuando vivíamos sin Cristo y sin esperanza. Allá era donde nos encontrábamos, de allá nos rescató el Señor. De allá es que el Señor extendió su mano y tuvo misericordia de nosotros y nos sacó. Y por su gracia y por su amor, pues nos ha dado privilegios inmerecidos. Y es hacia allá donde muchos han caminado, hacia el basurero, cometiendo el grave error de dejar el altar de Dios. Pero el Señor nos alejó de allá para traernos a su altar, como dije ahorita. Por ejemplo, tenemos los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, estos muchachos, ¿verdad? Hijos de este sacerdote, Aarón, dejaron el altar para dirigirse al basurero. Recuerde que ofrecieron fuego extraño. Saúl, un rey que fue llamado, ¿verdad? Por Dios, que fue puesto por Dios, y aún sin embargo también dejó el altar para dirigirse hacia el basurero. Saúl fue el primer rey de Israel. Tenemos otra pareja de hermanos, Ofni y Fines, hijos de Elí. También estos tremendos hicieron cosas muy tremendas, muy vergonzosas. Acán, como acabamos de mencionar, Giesi, siervo de Eliseo, y Judas el apóstol. Incluso hasta el rey David, Salomón, ¿verdad? También vemos que todos estos hombres dejaron el altar por dirigirse hacia el basurero. Todos estos con privilegios y sin necesidad de dirigirse hacia el basurero dejaron el altar de Dios. Pero también hubo hombres que a pesar de todo, y a pesar de inclemencias, luchas, pruebas, aflicciones, enfermedades, escasez, perseveraron dando ejemplo de fe y convicción y obediencia. Sí, porque pues así como hay gente cobarde, hay gente valiente. Así como hay gente que no quiere, hay gente que sí quiere. Entonces, podemos ver el ejemplo, ¿verdad? De estos hombres que, a pesar de todo esto, tuvieron una convicción de obediencia. José, hijo de Jacob, usted puede adentrarse a las escrituras y estudiar un poquito la historia de este joven. Job, por ejemplo, al que se le titula héroe de la fe. No el padre de la fe, héroe de la fe, para que no vaya a confundir. Y que su nombre significa perseguido. Abraham, padre de la fe. Noé, el único justo en su generación. ¿Sí? Y Samuel, que fue patriarca y juez y hasta sacerdote. ¿Y qué decir de Pablo, verdad? ¿Qué decir del apóstol Pablo? La palabra de Dios dice que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre nuestros jóvenes y ancianos. Hechos capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra de Dios que
llegaría el momento, el tiempo en que Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Y nuevamente en Hechos 1:8 la palabra de Dios dice, y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en nuestra casa, en toda Judea, ante toda alma, en Samaria, ante los enemigos, y hasta lo último de la tierra, todos los días. Me seréis testigos, dice la palabra. Pero está claro que el hombre siempre tenderá a ser lo que le traerá dolor y maldición. Está claro. Dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 22 al 28. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gracia de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aquí está, ¿no? Aquí está lo que estamos diciendo, aquí está lo que estamos en esta tarde compartiendo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. ¿Sí? Qué tremendo es esto. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Vea usted cómo dice la palabra del Señor en este pasaje. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Sí? Dejaron la sabiduría de lo alto para adoptar la sabiduría terrenal y diabólica. Dios nos ha dado una oportunidad preciosa. Dios nos ha concedido la oportunidad de conocerle a través de su palabra, a través de su bendito espíritu, de conocerle a través de su poder maravilloso, pero que hemos hecho muchos. Reconozco y aplaudo a todo aquel que todavía se dispone a escuchar la voz de Dios a través de la rodilla, a través de la oración, que de alguna manera se pone en la vía, en la brecha para escuchar el consejo de Dios, las indicaciones de parte de Dios para nosotros y para todos aquellos que en su momento serán alimentados con su palabra. Y como acabo de decir, aplaudo y mi reconocimiento a todos aquellos que a través de la consagración, a través de la rodilla, piden a Dios los mensajes, la palabra, el alimento, para que su pueblo sea bendecido, sea alimentado. ¿Sí? Cambiaron la gloria de Dios por basura. Entienda, hermano. Entienda, pueblo de Dios. Lo corrupto no es otra cosa, sino un basurero. Y es hacia allá donde nos jala el diablo. ¿Sí? Es hacia allá donde nos jala el enemigo. Solamente Dios, su palabra, su gracia, su misericordia, su poder, es incorruptible. Y es hacia allá donde Dios, cada instante, cada momento, dispone su altar, invitándonos
a mantenernos ahí, en su altar. No tenemos excusa. No podemos decir, es que aquí, si busco a Dios, no lo voy a encontrar. No tenemos excusa. Dios está en todo lugar. Y a Dios se le puede encontrar donde quiera usted dispone su corazón. Abraham, por eso, donde quiera él edificaba altares a Jehová, porque él sabía que donde quiera Jehová lo escuchaba, donde quiera Jehová lo miraba, donde quiera Jehová estaba. Me llama la atención el versículo 24, donde dice que Dios los entregó a la inmundicia. Y lo hizo porque después de tener el conocimiento, se contaminaron, y Dios no obrará jamás en alguien que sea contaminado. En otras palabras, así como usted desecha algo al mirar que ya no le sirve, así precisamente Dios desecha a aquel que ya no le sirve. Saúl, de hecho, fue desechado. Si estudia la vida de Saúl, se va a dar cuenta que Saúl fue desechado. Infinidad de gente ha cambiado la verdad por la mentira. Da tristeza ver tantas almas engañadas, de veras. Doctrinas de demonios, religiosos, hundidos en sus propios rudimientos sectarios, cegando más y más almas. Sí, mencionando el nombre de Dios, sí, mencionando el nombre de Jesús, sí, de alguna manera hasta citando algunos textos de la Biblia. Pero cuando realmente nos adentramos a lo que realmente la mayoría de esta gente profesa, enseña, nos damos cuenta con tristeza y con dolor y hasta con desesperación de que cuánta gente, cuántas almas no van caminando hacia el basurero, cuánta gente no va caminando hacia allá precisamente por esos falsos maestros, por esos falsos líderes, falsos engañadores, como lo dice la Escritura. Es a toda esa gente a la cual Dios la ha entregado la inmundicia, ya que ha cauterizado su conciencia, ¿sí? Poco a poco muchos caminan hacia el basurero, pensando que un poco de todo no les hará daño. No se dan cuenta que el diablo los atrapará en cuanto se descuide, ¿sí? Tenemos infinidad de ejemplos en la palabra. Estos personajes que mencionamos en algún momento, en los cuales hablábamos de primera intención, y como los hijos de Aarón, estos jóvenes, ¿verdad?, que en su momento fueron de alguna manera privilegiados con el llamamiento en cuanto a su sacerdocio, pero vemos lo tremendo, ¿verdad?, de su comportamiento. Vemos cómo se fueron alejando del altar de Dios para dirigirse hacia el basurero. Ya decíamos, pues, Saúl, ¿verdad?, un hombre con muchos privilegios también, el primer rey de Israel, también haciendo lo que a él le pareciere y haciendo como él quiso, nunca como Dios quiso, nunca como Dios le mandó, siempre hizo lo que él quiso. Entonces, y así, mucha gente. Así vemos nosotros hoy en día, hoy en la actualidad, en este tiempo, ¿verdad?, en los cuales tenemos que nosotros estar más conscientes de que necesitamos estar más cerca de la presencia de Dios, de estar más cerca cada día, y no solamente por el temor a perder de alguna manera la vida en cuanto a lo físico se refiere, sino para lo que Dios en algún momento nos muestra en su palabra en cuanto a lo que es la meta, el reino de los cielos. Eso es lo que más debe interesarnos a nosotros, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y para poder llegar allá, pues necesitamos realmente, pues,
ser íntegros de alguna forma, ¿verdad? En cuanto a nuestras fuerzas nos alcanzan, en cuanto a nosotros, en cuanto a nuestra disposición tengamos nosotros cada día para poder servir a Dios. En esta tarde, este mensaje, un altar, un basurero, espero haya sido de gran bendición para su vida. Gracias a Dios, ¿verdad? Por darnos esta oportunidad de poder predicarle la palabra y pues agradezco a Dios por mis hermanos que pudieron conectarse en esta tarde y pues Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus hogares, sus familias. Dice la palabra de Dios que Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Y entonces estoy seguro pues que Dios va a honrar a todos y a cada uno de los que en esta tarde se dieron este tiempo para poder estar aquí escuchando la palabra del Señor. Voy a orar en este momento, a orar por todos y cada uno de ustedes, para agradecer a Dios y para pedir a Dios que siga ayudándonos, nos siga guardando y siga Él pues cubriéndonos siempre con su mano de poder a todos y a cada uno de nosotros. En esta tarde, ¿verdad? Pues nuevamente, pues sabemos que Dios ha hablado a nuestras vidas. Señor bendito, en este momento te damos gracias, Dios de misericordia, porque nos has concedido nuevamente, Señor, poder entrar a los hogares, a los corazones de mis hermanos que en esta tarde pudieron conectarse a este canal y que de alguna forma este mensaje, esta palabra, pues haya llegado a sus almas, a los oídos de su corazón y que de alguna forma nos demos cuenta, recapacitemos de que no tenemos necesidad de movernos hacia aquellos lugares donde nos traerán dolor y nos traerán maldición, sino que Dios nos ha concedido poder estar en su presencia, poder cada día ir hacia Él en oración, en súplica, y pues es necesario pues aprovechar esas bendiciones que Dios pone de delante de cada uno de nosotros. Señor, te ruego por cada hogar, cada familia, cada uno de mis hermanos, Señor, que de alguna forma, en algún momento, quienes ya se han conectado y quienes habrán de conectarse, Señor, pido por cada uno de ellos, sus familias, sus hijos, sus hogares, tú les sigas guardando y les sigas bendiciendo. Señor, este tiempo de pandemia, este tiempo de dificultad y de temor para muchos, Padre maravilloso, pues nosotros estamos confiados en que tú, Señor, nos guardarás y nos seguirás cubriendo con tu mano de poder. Así como hasta hoy lo has hecho, así, Señor, lo seguirás haciendo siempre. Padre, pues en este momento tus bendiciones sean para todos y cada uno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puso ese cuadrito, hijo? Sí, estoy. ¿Ya le cerró?